Dios les bendiga a todos en esta hora. Doy gracias al Señor por la oportunidad que nos concede de volvernos a enlazar para honra y gloria de Él y poder unirnos delante del Señor, así como nos unimos en oración también para que Él hable en nuestras vidas, conforme sea su voluntad. Dios bendiga a mis hermanas que nos han enlazado, esa porción que se ha leído de su palabra y también esa oración inicial y todo lo que se ha hecho en este día. Dios, todas las cosas que hace y permite, las permite con un propósito. ¿Y qué vas a cantar? Amén, hermana, porque no dejamos que termine. Lo voy a cantar mejor. Cante, pues. Más bello Todo lo que tengo, su amor no fallaría. Dios le bendiga. Amén, hermana. Han conmigo. Alaben al Señor. Damos gracias al Señor por el espíritu de Ezequielito, de ánimo y de lo que estaba cantando él, que Amén. Jesús es el más bello. De Él es que vamos a hablar en esta hermosa hora. Amén. Quiero decirles de que hay temas que el Señor me los entrega con bastante tiempo. Hay otros que tengo que esperar más, porque siempre quiero tener la certeza de parte de Él qué es lo que quiere hablar a nuestras vidas. Y en esta semana no tenía un tema todavía. Y le digo yo, Señor, ¿y entonces cuál va a ser el tema? Y todo coincidió y ahí fue más confirmado sobre las necesidades que hay en la mayoría de hogares. Hay dificultades de salud. Por todos lados escuchamos necesidades de salud. Pero lo maravilloso es que aunque hay necesidades de sanidad, no estamos solos, tenemos al Señor que es nuestro sanador. Y en el sentido del tema, yo sé que existen lo que son las palabras de ánimo, el animar a otro, el ayudarle, el aconsejarle, pero hay palabras que trascienden lo más profundo del corazón, del alma, del espíritu. Y es aquella palabra que está en la Biblia. Y esa misma palabra es la que nos manda también orar los unos por los otros, tratándose de necesidades y en específico en necesidades de salud. Y vamos a ver una serie de pasajes bíblicos que nos hablan sobre esta situación de la salud y que en todo Dios nos da palabra. En ningún momento
nos deja solos. Y el tema de las enfermedades, los procesos de salud. Hay procesos que son más cortos, hay otros que son más extensos. Y que generalmente cuando estamos pasando un momento difícil, todos decimos, nadie me entiende. Solo Dios y yo sé cómo nos sentimos. Y eso es real. Lo que podemos sentir es aquella necesidad de clamar, de pedir. Y es ahí ese amor que el Señor ha puesto y por lo cual nos ha llamado a interceder, que también se ha hecho esta cadena de oración, pidiéndole al Señor misericordia por todas las necesidades, porque Él obra de una manera diferente en cada uno, pero de lo que no cabe duda, y leyendo la palabra, recordando también todos esos momentos difíciles que he pasado personalmente, los que hace mucho tiempo, los más recientes, los presentes y todo eso. Ahí concluí eso, que no hay enfermedad más grande que el poder de Dios, ni proceso sin propósito. Y nosotros como hijos de Dios, así como tenemos la certeza si nos preguntan, ¿tú eres salvo o no? Nosotros somos conscientes. De la misma manera, nosotros sabemos claramente si algo ha llegado a nuestra vida por desobediencia, si algo ha llegado porque Dios tiene un propósito específico, o también lo que decía el otro día de que hay que cuidarnos mucho. Hablo de la alimentación. Si sabemos que hay algo que daña el cuerpo, hay que ser cuidadosos, porque así como debemos cuidar lo que entra por nuestros ojos, por nuestros oídos, también tenemos que cuidar qué es lo que ingerimos. Este es un tema muy aparte, pero que también es importante que lo tengamos en cuenta, porque hay enfermedades que son a causa de consumir alimentos que no son saludables para nuestro cuerpo. Pero lo que quiero llegar con esto, que cada uno de nosotros nos evaluamos por qué llega aquello. Y uno tiene la certeza cuando Dios quiere hacer algo. Y uno siente en el corazón que no es por algo que haya hecho o algo así, sino que Dios tiene un propósito. Porque es importante que usted y yo resaltemos e identifiquemos la razón, porque así hay que tratarlo. Cuando la palabra nos da promesas grandes sobre esto, también nos está hablando a la obediencia. Y cuando le hablo de cuidarse el cuerpo, es parte de obedecer, en el sentido de que el cuerpo es templo moral, Espíritu Santo. También el obedecer en el sentido que si algo está pasando por consecuencia de algo, nosotros entender que hay que hablar seriamente con el Señor que está pasando. Y cuando se sabe que ninguna de las anteriores, pues depositarnos en las manos del Señor. Hay circunstancias de salud donde, de hecho, el saber que hay una enfermedad va por parte, es un proceso. Primero está el hecho de que se ha detectado algo está pasando, y viene esa etapa de frustración, de incertidumbre, de preguntas, ¿qué pasa aquí? Y hay que ser cuidadosos también en eso, en qué entra nuestra mente cuando nos enteramos de algo. ¿Por qué? Porque normalmente si se sabe de algo, viene y se busca información, y la mente es bien tremenda. Lo mejor es buscar la palabra, acudirnos, protegernos en la palabra, porque de eso vamos a hablar, de los pasajes que tiene la palabra con respecto a esto. Porque muchas veces se empieza a buscar qué sé yo, un video o algo sobre ese tipo, y ahí va a salir un caso muy particular, y a veces no es, sabemos que las situaciones son muy diferentes en cada caso, no son iguales. Cada cuerpo reacciona diferente, independientemente de quién subió el contenido de ese video informativo. Puede ser que sea una persona que tenía a Cristo, pero puede ser que no. Y hay una gran diferencia, porque usted y yo sí tenemos a Cristo.
que Él es nuestro médico por excelencia, que Él es nuestro sanador. Entonces, después de eso viene como la etapa de aceptación, pero tenemos que entender que la enfermedad no solamente hace sentir mal al cuerpo, sino también el espíritu. Es un complejo de todo, porque si el cuerpo se siente mal, pues todo cambia, ¿verdad? Muchas veces, yo sé que todos hemos escuchado que se dice, tener salud es tenerlo todo, y efectivamente, además de tener a Cristo en el corazón, que es lo más esencial, tener salud es muy importante. Pero después de todo esto, de saber que hay cosas que llegaron, que no están en nuestras manos y Dios las permite, entender que Dios quiere hacer algo. Todo lo que sucede, sucede por un propósito. Y entender que lo que pasemos acá, si es duro muchas veces, no lo vamos a negar. Cada cuerpo sabe lo que ha sentido en los momentos más angustiantes. Pero nos espera una eternidad donde ya no va a haber dolor, donde ya no va a haber llanto. Pero eso no quiere decir que el Señor nos sane en este tiempo, claro que sí. Dios sanó en el ayer, sana ahora y lo hará siempre porque Él es poderoso. Pero detrás de todo esto, si se fija, cuando hay un milagro de sanidad, se cuenta el testimonio, se le da gracias a Dios por el milagro. Pero ¿cuántas veces venimos delante del Señor y no solamente le damos gracias al Señor por el testimonio, sino también por esa enfermedad? ¿Verdad que es difícil de entender, de darle gracias a Dios por una enfermedad? Pero ¿por qué deberíamos de agradecerle al Señor por lo que pasó, por lo que está pasando? Aunque duela, aunque no entendamos. Porque esa enfermedad hace que recobre vida esas promesas de la palabra en nuestra vida. Hace que podamos ver el poder de Dios manifestador en nuestra vida. Hace que haya un milagro, y ese milagro no solamente ocurre porque debe ocurrir, no, sino que el nombre de Dios es glorificado y a la misma vez para ayudar a otros. Cuando se ha pasado un proceso y Dios permite, no me deja mentir, Dios permite que conozca a alguien que está pasando lo mismo, que esa persona ya está quizás iniciando en esa etapa de frustración, de que ya no haya que hacer, pero la persona que Dios permite que llegue, que Dios ha obrado, ya pasó todas esas etapas, Dios permite que ayude, es decir, que le explique a esa persona, que le digamos, mire, yo sé que es difícil, pero soy sobreviviente a eso. Dios me sanó, yo pasé por ahí, Dios obró. Entonces, porque no es lo mismo venir a ayudar a alguien con palabras de ánimo, con consejos, haberlo vivido. Entonces, todas las cosas que vivimos, las vivimos porque Dios quiere también que a través de ese proceso difícil ayudemos a otros, en el sentido de animarles, orar y entender que ese amor que nos ha unido en Cristo hace que oremos con fe, y que también la persona que está pidiendo el milagro tenga fe. Pero cabe aclarar algo. Muchas veces las cosas no suceden en ese momento, no por falta de fe del que ora, ni del que pidió oración, sino porque no es el tiempo de Dios aún. Entonces, ante la fe, ante las peticiones y todo, lo que se va a dar es lo que Dios quiere. Pero la palabra nos manda a orar y a cobijarnos en esas promesas que vamos a leer en esta hora. Y Él sabe lo que va a hacer, y mientras dure lo que Él ha determinado, Él nos ha de fortalecer y Él ha de obrar. Y vamos a comenzar leyendo ese pasaje que está en la portada del tema, que es Éxodo 15:26. Y vamos a leer varios pasajes más, porque a través de la palabra Dios nos va a fortalecer, Dios nos va a ayudar.
diciéndonos que no estamos solos ante todo lo que está pasando de salud. Hay necesidad de todo tipo en muchos hermanos, hermanas, y por los cuales se está adorando cada una de estas horas. Pero también, hermanos, hay necesidades que usted y yo ni las conocemos, de otras personas, hermanos en Cristo, que las están pasando. Pero Dios ha de obrar. Y dice Éxodo 15:26, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Nos vamos a detener aquí. Vemos que iniciamos con obediencia. Para usted y yo tener el favor de Dios, existe primero la obediencia. Las promesas se activan cuando somos obedientes. Las promesas se activan cuando guardamos los mandamientos del Señor. Por eso le decía en un inicio, todos debemos evaluarnos por qué está pasando lo que está pasando, qué Dios quiere hablar a nuestras vidas, qué es lo que Dios está tratando con nosotros. Y si hay paz y se sabe que todo se está haciendo bien, pasamos esta parte y leemos lo siguiente. Dice que el que obedeciere, mire, el que guardare los mandamientos. Vea, importante que hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos. Es decir, atención, actuando como Dios quiere. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Esto le suena algo a usted de lo que hemos hablado últimamente, de ese nuevo espacio de oración por protección? Y por protección no solamente de accidentes, sino de lo que anda en los aires, de lo que viene. Nosotros no sabemos qué cosas vienen. Pero si Dios está pidiendo que oremos una vez más, Él no va a permitir que lo que viene para este mundo toque sus vidas, ni la mía, ni la de los nuestros. Dice eso, que ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si estamos en obediencia delante del Señor, no es que no nos vamos a enfermar, no es eso. Sino que no va a llegar aquello que Dios no permita en nuestras vidas. Y lo que va a llegar porque Dios tiene un propósito y Él sabe cómo nos va a ayudar y qué es lo que va a hacer. Entonces, vemos que dice ahí que Él es nuestro sanador. Nuestro sanador. Tenemos a nuestro lado, a nuestro favor, el Todopoderoso, el que no nos pide dinero para sanarnos. Usted se fija, hay médicos donde si no se tiene la cantidad para hacer algo o dar un tratamiento, no lo va a hacer. Pero Jesús no nos está pidiendo ni un centavo. Jesús lo que nos pide es que vengamos delante de Él, que nos depositemos confiados en Él y Él hará la obra. Y algo que he aprendido en los años es que Dios tiene el cuidado absolutamente de todo. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué a veces Dios permite que se pueda ir al médico? A veces no. A veces Dios permite la medicina, a veces no. Y no me deja mentir que cuando Dios sabe que no hay para movilizarse, para ir a un médico, para medicina, Él se encarga, totalmente Él se encarga. Y cuando a Él le place que usted y yo vayamos al médico y tengamos que adquirir medicina, Él provee. De eso no cabe duda que Él provee. Siempre significa que Él tiene el cuidado de la manera que sea. Dios siempre tiene el cuidado. Si no es que toque el corazón de un médico para que baje el valor de lo que va a hacer. O sea, Dios se encarga de absolutamente todo. Es decir, que sea cual sea la forma, Dios no nos deja solos. Vamos a leer también Éxodo 23:25 para honra y gloria al Señor. Éxodo 23:25.
mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Inicia diciendo que más a Jehová vuestro Dios serviréis. En el otro pasaje nos hablaba de obedecer. Aquí nos dice de servir y que él bendecirá que tu pan, tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Vemos aquí que Dios quiere obediencia y también quiere servicio. No porque Él necesite que nosotros le sirvamos, no. Dios lo que quiere es que usted y yo nos gocemos sirviéndole a Él. Y que no solamente nos conformemos con ser salvos, sino también tener galardones. Y no solamente en aquel momento donde los recibiremos, sino el hecho de ver cómo Dios obra en las necesidades, eso nos llena de gozo. Porque cómo venirle pidiendo al Señor, como escuchábamos en la mañana, y qué es lo que le hemos dado. ¿Qué es lo que le hemos dado al Señor? Preguntémonos si siempre que hemos podido hacer algo lo hemos hecho o no lo hemos hecho. Hablo de haber podido, no hablo de las situaciones que no se pueden. ¿Lo hemos hecho? O cuando Dios nos ha puesto algo en el corazón lo hemos hecho. Es importante que lo hagamos, siempre. Porque nosotros necesitamos y venimos delante de Él. Y esto no es que sea un intercambio ni un trueque, no. Pero sembrando se cosecha. Y así como nosotros deseamos la atención y el amor pleno de Dios hacia nosotros, de esa manera tenemos que actuar en lo que se trata de servirle a Él. Y una vez haciendo lo que Dios quiere, no está hablando de cantidades ni grandes dimensiones, ni de tiempo, ni de cosas, no. Puede ser algo pequeño, pero que sea con agrado, con obediencia, con agradecimiento. Porque pueden ser horas, pueden ser grandes cosas. Y si se hace por obligación, no es recibido delante del Señor. Y vemos lo que trae el servir. Trae bendición sobre el pan, las aguas, y que Él va a quitar toda enfermedad en medio de nosotros. Y comprobadísimo que aún en medio de los momentos más difíciles y más angustiosos, cuando se trata de hacer la obra de Dios, uno experimenta algo tan sobrenatural que la misericordia de Dios uno la puede sentir. Se adormecen los dolores de cabeza, los dolores de cuerpo, los malestares, vuelve la energía. Y quizás después de terminar el privilegio, vuelve todo aquello. Pero mientras está haciendo el servicio a Dios, siempre Dios se encarga. A veces no sale ni el habla, puede ser por situaciones de la garganta, puede ser por situaciones que a veces no hay fuerza. Y Dios se encarga. ¿Por qué? Porque Dios ve la disposición y que se está confiando en Él, no por la fuerza humana, sino que se le está diciendo, Señor, aunque el cuerpo no da, pero aquí estoy. Y el Señor se glorifica. Entonces ahí cuando dice que Él quitará toda enfermedad en medio de ti, significa que si al principio está diciendo de servirle y que Él hará toda obra, significa que Él siempre nos va a fortalecer. Salmo 103:3 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Él es quien perdona todas tus iniquidades. La primera sanidad es la del alma. Habiendo sanidad en el alma y paz en el cuerpo, y aunque hayan enfermedades y angustias, hay paz. Y Él sana todas tus dolencias. No dice Él sana en la mitad de tu dolencia. No, Él dice sana todas tus dolencias. Todos los malestares, todos los quebrantos, todo lo que no tiene cura por el médico.
Dios lo sana. Aquí nos quiere decir que no interesa el diagnóstico. Quien determina lo que va a suceder en nuestros casos, personalmente, lo que esté pasando cada uno, es el Señor. Es el Señor. Proverbios 4:20 dice: Hijo mío, está atento a mis palabras y inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Y el 22 del capítulo 4 de Proverbios: porque son vida y a los que la hallan, y medicina todo su cuerpo. Vemos aquí que habla de estar atento a sus palabras, inclinar nuestros oídos a sus razones. O sea, prestarle atención. ¿Qué Dios me está diciendo a través de la Biblia? ¿Qué me está hablando Dios a mí? Por eso le decía en un principio, está bien que escuchemos la opinión de un médico, eso no tiene nada de malo. Y en el momento usted y yo tenemos la certeza si realmente aquello es o no es. Cuando se siente que no, muchas veces el enemigo usa hasta esas vidas para dar unas palabras que no son nada de ánimo. Y hay que ir bien enfocado en quién es nuestro Dios para soportar aquello. Pero ¿será que le tomamos más valor a lo que dice un médico o a lo que dice la palabra sobre las enfermedades? Porque cuando dice que estemos atentos a sus palabras, inclinando nuestros oídos a sus razones, y que no olvidemos guardarlas en el corazón. Es decir, que el médico diga lo que diga, paz la palabra. Diga lo que diga cualquier persona, a veces hasta los hermanos en Cristo, tras la palabra. Es decir, que nosotros nos creamos siempre y entendamos y tengamos claro que lo que surte efecto en nuestra vida es la palabra. No lo que dice un video, no lo que dice tal persona, no lo que dice el médico, sino Dios. Isaías 53:4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta parte muchas veces nosotros la recitamos siempre. Y que por su llaga nosotros fuimos curados. El Señor padeció, sufrió, y no solamente para salvar y sanar nuestra alma, sino también el cuerpo. Dios es que determina todas nuestras circunstancias, cuál será su final. Absolutamente Dios es que tiene la palabra que ha de cumplirse. También en Mateo 10:7 dice: y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Oiga, este es un mandato hacia nosotros, porque la primera sanidad, repito, es la del alma. Muchas personas pueden estar bien de salud, pero si no tienen salvación no pueden tener paz. Y dice que hay que ir a predicar el evangelio diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. Luego dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Aquí cuando dice sanad enfermos, no es que vamos a llegar en el nombre de fulanita, en el nombre de fulanito, no. Está hablando de llegar en el nombre de Jesús, a sanar enfermos, a poner las manos sobre los enfermos, a pedir misericordia en el nombre de Jesús, que Él haga lo que ha de hacer en ese cuerpo.
También dice que resucitar muertos. Aquí habla de limpiar leprosos. Cuando dice todas estas descripciones, está hablando de todas las circunstancias y maneras que se manifiestan las enfermedades. Pero vean qué bonito lo que dice al final. Usted y yo somos testimonio de la sanidad del alma. Y sé que en medio nuestro también somos testimonio de sanidades del cuerpo. Y por eso le decía en un principio, todo se pasa porque Dios después nos permite, a través de esa experiencia, tanto física como espiritualmente, ayudar a otro. Porque de gracia recibiste, das de gracia. Es decir, si el Señor a nosotros nos sanó, tener la certeza que Dios en su misericordia puede sanar a otro. Y darle esas palabras, animarlo, orar, ayudarle como otros nos ayudaron a nosotros. Yo sé que cuando comienza un proceso de salud, ninguno de nosotros tenemos la certeza de cuánto tiempo va a durar. Hay procesos largos, hay procesos intermedios, hay procesos cortos. Y aunque algunos sean cortos, son angustiosos siempre. Pero yo sé que cuando se comienza, ninguno de nosotros sabe el tiempo. Y hablando de esto, yo me recordaba de lo que yo ya les he testificado de la sanidad de la gastritis. Solo tenía 10 años. 10 años. Y cuando ese doctor me dijo que tenía gastritis, ¿qué iba a pasar por mi mente? Una niña de 10 años, que ese era un proceso. Por mi mente tampoco pasó cuánto tiempo iba a durar. Al principio pensé que era algo que se iba a tratar rápido. Y a través de ese proceso que yo le puedo decir que entra una etapa como de desesperación. Como que uno dice, pues esto se va a resolver de una u otra manera. Y llega un momento como que no ve uno que aquello pasa. Y entra aquella desesperación, la frustración. Y a la misma vez entra aquello que no solamente es en espíritu que uno siente eso, sino que en el cuerpo. O sea, el cuerpo siente el dolor. Y buscar de todo. Yo siempre digo, ¿y de qué no tomé? Y tuvieron que pasar casi 18 años. Pero yo cuando aquel doctor me dijo eso, yo no me imaginé que iba a durar tanto. Ni tampoco pensé que iba a soportar tanto. Y hubieron días angustiosos, desesperantes, donde yo sentí que hasta ahí iba a llegar. Yo les soy sincera, muchas veces sentí que yo de eso me iba a ir. Pero ¿sabe cuándo sentía eso? Cuando no estaba tan apegada al Señor. Cuando ya me reconcilié, yo sabía que tenía siempre eso. Pero aquel apego al Señor, tanto en buscarle, yo en ningún momento le pedí que me sanara. En ningún momento. Yo no le dije, Señor, mira, tú sabes que tengo esto, ya van tantos años. No. Mi corazón solo anhelaba siempre buscar su presencia. Y llegó esa mañana, esa oración, donde Dios dijo, hasta aquí llegó esto. Y hasta ahí llegó. ¿Qué entendí con eso? Que no es que era malo haberle pedido al Señor, no, para nada, si Él dice que le pidamos. Pero como en aquel primer amor, en aquel deseo de agradar a Dios en todo, o sea, uno llega a un punto de que todo se enfoca en buscar la presencia del Señor, como que lo del cuerpo no es que no importe, pero es secundario. Y además que yo sé que todo fue porque Dios así lo permitió. Y pues Él en su misericordia me sanó. Y como le digo, le soy sincera, yo no sabía hasta cuándo iba a llegar eso. Y si llega un tiempo que uno como que ya apropia tanto aquello en uno que lo hace de uno. Y eso no está bien. Sí es cierto que eso está en el cuerpo, pero no le pertenece al cuerpo.
Y uno escucha de todo. Había gente bien positiva, había gente que hasta me decía, mire, eso cáncer da y de ahí se va la gente, imagínese usted. Por eso le digo, uno escucha de todo. Pero cuando yo vine al Señor y como mi enfoque no era tanto en decirle, mira, Señor, esto no, porque no se lo dije, Él lo sabe. Pero si digamos que hubiera llegado una crisis más fuerte en ese momento, yo buscando el Señor, porque estaba recién reconciliada cuando Él me sanó, entendiendo, ya buscando al Señor, uno se acobija en la palabra, no lo que dice la gente ni lo que dice el médico. Eso es lo que quiero que entendamos. Que uno tiene la palabra y la palabra es poderosa, la palabra es nuestra espada. Toda acechanza del enemigo, incluidas estas cosas que llegan, las enfermedades. Tenemos que tomar la palabra. Porque ellas son nuestra fuerza, ellas son nuestra fortaleza, ellas son nuestra sanidad. En el Salmo 147 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Cuando se trata de sanar, el Señor no tiene límite para actuar. No tiene límite. Hay enfermedades que sabemos que científicamente se sabe que son incurables. Pero médicamente, científicamente, no bíblicamente. Porque cuando leímos hace un momento que Él sanaba toda nuestra dolencia, no hay ninguna enfermedad en la que Dios no pueda actuar. Dios es poderoso para actuar. Si su voluntad está a obrar y sanar, Él lo hace. Él lo hace. Dios es poderoso para hacerlo. En Isaías 53 dice, pero antes vamos a leer Proverbios 4:20. Perdón, vamos a leer Marcos 10:51, que dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Vea qué importante. Una vez venimos y nos acobijamos en la palabra y encontrar a través de la palabra el consuelo y saber que Dios puede hacer lo imposible posible. Entonces, ¿qué nos enseña aquí la palabra? Desde que vamos comenzando a leer, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Es que ¿a quién tenemos que pedirles a Dios? ¿A quién tenemos que acudir es a Dios? ¿Y qué le dijo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Perdón, estaba leyendo Santiago. Le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. O sea, él le dijo lo que quería. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vemos ahí que le preguntó a Jesús qué quería que le hiciera. Y es que es necesario decirle al Señor qué es lo que queremos. Está bien decirle a los hermanos, hermano, hermana, ore por mí, me pasa esto. Pero también el que padece necesita decirle al Señor qué es lo que quiere, qué es lo que pasa. Cuando el Señor dice que oremos los unos por los otros y que llame a los ancianos para que hagan oración, dice también que ungiéndolo con el aceite en el nombre del Señor. Esa parte está en Santiago. Quiero que veamos algo aquí, que también esto va acorde a lo que estamos mencionando en este momento, de que es necesario que la persona también le diga al Señor. Es como cuando le decimos, hermana o hermano, ayúdeme a orar por esto. Pero tenemos que orar también cuando le estamos pidiendo oración a los demás. No solo pensar que porque los demás están orando está bien, no. Tenemos que orar por lo que le estamos pidiendo al Señor.
En Santiago 5:14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Aquí es donde nos dice lo que le mencionaba. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Escucha lo que dice en el 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Entonces, aquí la palabra nos está diciendo que si alguno está enfermo entre vosotros, ¿qué es lo que dice? Claro, aquí dice que llame a los ancianos de la iglesia. Pero antes tuvimos que haberle dicho al Señor, Señor, me pasa esto, ten misericordia de mí. Luego llamar a los hermanos de la iglesia. Este es un tema bastante difícil a veces porque yo he escuchado personas. Yo siento que esto es madurez espiritual. Hay personas que se resienten porque dice el pastor a mí no me vino a ver. El hermano, el líder no me vino a ver. Y sus razones tendrá el pastor o el líder o qué sé yo, el que esté más cerca, porque no llegó. Y qué bonito es cuando hay apoyo de la iglesia y los hermanos y todo, excelente. Pero que esto no debe ser motivo tampoco para resentirse, no. Ni tampoco para creer que Dios no puede hacer el milagro. O sea, si los hermanos vienen en apoyo y oran, a ese mismo Dios que le piden también el enfermo le pide al Señor. Pero aquí la palabra dice que llame a los ancianos de la iglesia. Entonces, si se llama a los hermanos de la iglesia, ¿por qué cree que dice que llame a los ancianos de la iglesia? No dice llame a la vecina, no dice llama a la amiga aquella que no es convertida. Porque las palabras que van a traer las personas de la iglesia son palabras de parte de Dios y de la Biblia. En cambio, las otras personas no van a traer palabras de parte de la Biblia, sino sus experiencias y quizás frases que en vez de ayudar al enfermo, lo desanimen. Entonces, dice que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él y ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Dice que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y aquí hace dos cosas. No solamente habla de sanidad, sino también de perdón de pecado. O sea, esa oración de fe es poderosa. Y cuando decía en su momento que la voluntad de Dios es antes que la fe del enfermo y la fe del que está orando, es así. Pero es importante también que al momento de pedir algo delante del Señor, haya fe en el que está orando, haya fe en el enfermo, para que la obra de Dios se cumpla, se dé. La fe cambia todo. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. No se puede estar pidiendo algo y el enfermo no cree. O el que está orando no cree y el enfermo sí. Ambos. Tenemos que estar creyendo en el Señor que Él lo hará. En primera de Pedro 2:24 dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados? Una vez más nos está hablando de sanidad. Dice que llevó nuestros pecados en su cuerpo. Las enfermedades no las debemos apoderar al cuerpo. Debemos entender que es algo pasajero, que tiene un propósito y que Dios sabe lo que hará. En Jeremías 17:14 dice, este es un clamor, sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Nosotros al venir delante del Señor,
Esto tiene que estar en nuestros labios, en la angustia, en la desesperación, en el proceso difícil de enfermedad. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Así como cuando confesamos que deseamos ser salvos y le dijimos, sálvame y seré salvo. Lo que pidiéramos con fe, creyendo, lo recibiremos. No podemos venir delante, Señor, yo sé que tú eres poderoso. No sé si tú me vas a sanar, pero yo vengo a pedirte a ti que tengas misericordia, que obres en mí. Así no. Creyéndole al Señor, activando esas promesas de sanidad. ¿Cuántos hemos leído hasta este momento? Y lo que nos consuela como cristianos es que en Apocalipsis 21:4 dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Que todo lo que tengamos que padecer en esta tierra, Dios nos fortalezca, nos ayude y sea un testimonio para su honra y su gloria. Y que al momento de recibir el milagro, nunca se nos olvide declarar y confesar y reconocer que fue Dios. No se trata si es algo pequeño o grande, no. Siempre hay que darle gracias a Dios. Tengamos presente que cada vez que le decimos a alguien, mire, ayúdeme a orar por esto, y Dios respondió, no nos quedemos con aquello. Digamos lo que Dios hizo. Eso demuestra el agradecimiento. No que solo venir delante del Señor a pedir, pero no a reconocer su favor. Sé de casos donde han habido peticiones por mucho tiempo, Dios ha obrado y la persona nunca ha dicho que Dios obró. Y eso es peligroso. Y a veces las personas siguen orando y la persona no dice que Dios obró. Hay que contar lo que Dios hace. Cada vez que nosotros traemos al presente los milagros de Dios, es en ese momento reconocer que el poder de Dios es grande, su misericordia es grande, su misericordia es grande. Y a muchos al escuchar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, les va a fortalecer, les va a animar, les va a llenar de fe. Así que todo lo que tengamos que pasar, que sea Dios nuestra fortaleza, que Él nos ayude en todo momento, creyendo que Dios obrará. Este clamor que se ha elevado delante del Señor por todas las necesidades que hay, la situación de hermano Manuel, hermana Sonia, hermana Sara y su familia, el niño de hermana Eva, hermana Jessica de Ávila, hermana Nelly, hermana Betty. Y podría mencionar casi todos porque todos está pasando algo. Dios ha de obrar. La hermana que se enlazó ayer que tiene problemas con la operación que le hicieron. O sea, hay tantas necesidades. Pero si Dios ha permitido que se clame por ella, que nosotros conozcamos de ella, y a la luz de la palabra hemos visto que Dios promete sanidad, Dios lo hará. Pero recuerden lo que nos leíamos al principio. También la obediencia es esencial para recibir el milagro. La disposición a servirle al Señor es esencial para recibir el milagro. Muchas veces ese servicio al Señor no va a ser porque se pueda. A veces no se puede. Y se logra hacer porque Dios lo hizo. Y parte de esperar en Dios que Dios obre como Él quiere es obedecerle.
porque Él quiere que confiemos en sus promesas, en su palabra y esperemos en Él. Y cuando venimos adelante de Él y depositamos todo en Él, estamos entendiendo que de Él dependemos, que Él tiene determinado lo que hará en nuestras vidas y que todo se convertirá en un testimonio y que no interesa la enfermedad cual sea. Para Dios nada es imposible y que todo ese proceso tiene un propósito de parte de Dios. Pero que cuando haya pasado el momento angustioso no se nos olvide quién lo hizo. No se nos olvide y vengamos como aquel leproso a agradecerle, a contar, y no una vez, todas las veces que podamos. Pueden pasar años y hay que seguirlo contando porque lo hizo Dios. Siempre hay que contarlo. Así que animarles que todo lo que se esté pasando, no estamos solos. Dios está con nosotros. Él padeció por nosotros. Y así como ha sanado nuestra alma, en el momento que es su voluntad, Él también sanará el cuerpo. Y mientras dura el proceso y llegue esa hora que Él ha determinado, Él fortalecerá y Él tendrá el cuidado de todo. Y Él lo hará como Él es su voluntad. Él lo puede hacer instantáneamente. Él puede permitir que el médico tenga intervención. Puede permitir la medicina. Lo importante es que nos depositemos en Dios. Lo importante es que confiemos en que Dios sabe lo que está haciendo. Lo importante es que cuando no hayan fuerzas, vengamos a Él. Pero también cuando esté el milagro, no nos olvidemos volver a Él. Porque su misericordia lo hizo. Padre eterno que estás en gloria, Señor, en esta hora, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que nos has concedido de nazarnos. También de hablar de tu palabra, Cordero Santo. De cuántas promesas, Señor, tú, amado Rey, nos has dado, Señor, para los procesos difíciles de salud. Tú eres nuestro sanador, Señor. Tú eres nuestro médico por excelencia. El que no cobra nada, Señor. Solo quieres que creamos en tus promesas, que vengamos a ti, Señor. Pero que también no olvidemos que tú eres el que hace todo, Cordero Santo. Amén. Que así como vengamos, Señor, creyendo en el milagro, también vengamos siempre agradecidos por tu bondad, Señor. Ten misericordia, Señor, en cada una de las necesidades. Tú sabes cada una de las peticiones, Señor, que se han presentado durante este espacio, Señor, desde que comenzó la cadena de oración por necesidades. En tus manos está cada una de las vidas, Señor. Creemos, Cordero Santo, cada uno, Señor, de los que hemos presentado sus nombres, sus necesidades. Creemos que tú obrarás, Señor. Mi hermano Manuel, Señor, y en todas las peticiones tú obrarás. Tú tienes el control, Señor. Solo te pido que en cada situación, Señor, en cada hermano, en cada hermana, tú traigas esa paz, Señor, que solamente tú das a través de tu palabra. Ese consuelo que solamente tú das, Señor, para poder soportar lo que dure, Señor, el proceso. Sé, Señor, que después de la tormenta viene la calma. Y tú, Señor, sabes cómo llevas todo. Creemos en ti, en tu poder, Señor, y que para ti nada hay imposible. Y en que tus manos, Señor, está determinado lo que harás en cada una de las vidas, Señor. Tú eres poderoso. Tu poder es el mismo ayer, hoy y por siempre, Señor. Tú eres grande en misericordia, Señor. Gracias porque tú eres nuestro sanador, Señor. Tú lo eres, Cordero Santo. Y tú estás ahí, Señor, pendiente de cada vida, de cada necesidad. 24/7, Señor. Sin esperar, Señor, un pago, porque tú no trabajas así. Señor, que cada pasaje de tu palabra
sea consuelo, Cordero Santo, fortaleza, Señor, en estos momentos difíciles. Pero que sabemos, Señor, que a través del clamor, a través de la fe con la que nos hemos presentado delante de ti, Señor, habrá respuesta. Habrán milagros, Señor, habrán sanidades y habrán testimonios para tu honra y tu gloria. Concluyo, Señor, con darte las gracias porque nunca nos has dejado solo ni nos dejarás solos, Señor. Gracias porque has prometido estar con nosotros todos los días. En la adversidad, en la enfermedad, en la prueba, en la lucha, pero también en la victoria. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Dios me les bendiga a todos.